Escucha este dato. Variación interanual del salario medio en el tercer trimestre. En la hostelería, una caída del 26%. En las actividades culturales, una caída del 7%. En el transporte, una caída del 4%. En el comercio, caída del 3%. En educación, construcción, saneamiento, una subida del 1%. En la administración pública, una subida del 6%. Más que no querer dejar a nadie atrás, parece que lo que el gobierno quiere es poner a uno mucho más adelante que otros. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy y última edición del año 2020. Como siempre, con la ayuda fundamental de Gaby Fernández en el control. Recuerda que puedes encontrarme en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Soy @diebarceló. En YouTube me encuentras por Diego Barceló Larrán o por Barceló y Asociados. Y en Facebook nos encuentras en la página de Radio Intereconomía Asturias. Te decía que es el último programa del año porque volvemos luego después de Reyes Magos. Las tres noticias más importantes en materia económica de esta semana son las siguientes desde mi punto de vista. En primer lugar, salió el dato de octubre de la deuda pública. La deuda pública ya está por encima de 1,3 billones, es decir, un 1, un punto y luego 12 ceros después del 1. Por supuesto es un máximo histórico y ha crecido en los últimos 12 meses casi un 10%. Es el mayor ritmo de aumento en los últimos 7 años. Para que te des una idea, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio del 2018, la deuda pública crecía a un ritmo inferior al 3%. Sánchez lo que está haciendo por ahora, pero seguramente esté dispuesto a superar este récord, es haber más que triplicado el ritmo de crecimiento de la deuda, como te digo, desde menos de un 3% interanual en junio del 18 hasta casi un 10% ahora. Si miramos una perspectiva un poco más larga, digamos de los últimos 20 años, la deuda pública del conjunto de administraciones públicas se multiplicó por 3,5, porque pasó desde 371.000 millones en el 2000 a el billón 1,3 billones que te mencionaba antes. Es una cosa paradójica que este gobierno, que está siempre diciendo que hay que subir la presión fiscal para igualarla con la media de la Unión Europea, y siempre está poniendo las métricas de gasto y de impuestos en comparación con el resto de la Unión Europea para justificar incrementos, no tengan en cuenta justamente esta métrica donde sí convendría tener en cuenta la media de la Unión Europea. El conjunto de la Unión Europea, la deuda pública es de media un 90% del PIB y aquí 120%. Entonces, justamente un aspecto, una variable que nos convendría intentar parecernos a Europa, justamente en eso el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no le importa lo que hace el resto de Europa. Sin mencionar, por supuesto, que de todas maneras hay un compromiso firmado por España en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en el cual se comprometió, entre comillas, a no tener una deuda pública de más del 60% del PIB. Bueno, vamos por el doble y vamos por más. La segunda noticia es la que mencionaba al principio, y es que se publicó la encuesta trimestral del coste laboral. Luego me voy a referir con un poquito más de detalle, que es la estadística de salarios. En el segundo trimestre de este año, o sea, el trimestre anterior, había una caída del 11%. Si tomamos ese punto de referencia, el resultado de ahora, que es una caída interanual de 1,2,
tiene mucho mejor pinta, evidentemente, porque ha habido una fuerte recuperación. Ahora, sin embargo, estamos hablando de que el segundo y el tercer trimestre juntos constituyen los peores 2 trimestres consecutivos para la evolución del salario desde los años 30. Entonces, insisto, a pesar de que hay una recuperación respecto al trimestre anterior, no deja de ser un resultado malo. Y el tercer comentario que te quería hacer, el tercer comentario inicial, tiene que ver con el Bitcoin, que ya habrás escuchado en todos los medios que ha superado su récord histórico, porque en este momento ronda los $23.000 por Bitcoin. Y entonces, bueno, cuando se producen estas subidas alocadas, los medios se hacen eco. Es un máximo histórico la cotización actual, y si tenemos en cuenta el mínimo de marzo, que era menos de $5.000 por Bitcoin, el precio del Bitcoin ha subido más de un 400%, es decir, se multiplicó por 5. El Bitcoin tiene un aspecto positivo, más de un aspecto positivo, en que es algo gestionado de manera privada, los gobiernos no tienen nada que ver, tiene reglas de emisión que no son manipulables por ningún político ni por ningún comité de expertos, y esa regla de emisión hace que la cantidad de bitcoins vaya aumentando muy gradualmente y a un ritmo decreciente hasta llegar a un punto, faltan décadas, en que se va a llegar a un número fijo, indefinido de bitcoins. Si uno tiene en cuenta eso, es decir, que la cantidad de bitcoins está limitada y al mismo tiempo tenemos a los bancos centrales de Estados Unidos, de Europa, de Japón, emitiendo más dinero que nunca en la historia, uno puede decir, bueno, eso es lo que está justificando, esa emisión descontrolada por parte de los bancos centrales es lo que está detrás de la subida del Bitcoin. Y el problema con esa interpretación a mí me parece un poco simplista, porque eso mismo lo podríamos haber dicho para cuando el Bitcoin subió hasta 20.000 en el año 2017, y sin embargo, luego, en el 18 se destruyó su cotización, cuando, insisto, los bancos centrales seguían emitiendo. Entonces ahora no hay que ver este movimiento alcista como explicado exclusivamente por la emisión descontrolada de los bancos centrales, porque lo mismo podríamos decir para cualquier acción o por cualquier otro activo financiero. Acá hay algo más. Ahora, lo que está claro es que hay evidentemente un movimiento especulativo, porque nada sube en 9 meses más de un 400%, por una cuestión, digamos, por casualidad. Y en el caso del Bitcoin, se diferencia de una acción en el sentido que cuando uno quiere evaluar una acción, ¿qué hace? Analiza el balance de la empresa, ve cómo están evolucionando las ventas, ve el vínculo que hay entre las ventas de esa empresa, es decir, del sector que sea, con el resto de la economía. Entonces, a partir de ahí, uno más o menos puede anticipar qué perspectivas hay de crecimiento para las ventas de esa empresa, para las ganancias de esa empresa, mucho más si uno tiene información sobre quiénes son los gestores de la misma. Ahora, con el Bitcoin es otra cosa, porque no hay un flujo, o sea, el Bitcoin no te paga intereses, no, es como el oro en ese sentido. Tiene lo bueno de que es un activo que no es pasivo de nadie. Si tú compras un bono, para ti es un activo, pero es el pasivo de una empresa o de un gobierno.
que llegado el caso pueden no pagarte. Eso con el oro o con el Bitcoin no pasa, porque son activos que no son pasivos de nadie. Y eso es lo interesante. Ahora, ¿qué pasa en estos casos? Siempre aparecen los supuestos gurús que van anticipando la prolongación de esta tendencia. Hoy leía que alguien está pronosticando que el Bitcoin va a llegar a $400.000 desde los 24.000 actuales. Otro diciendo que no, 400.000 no, pero a lo mejor sí 250.000, etc. Y entonces, a partir de esos comentarios, ¿qué pasa? Que el pequeño ahorrador dice, bueno, si ahora vale 24.000 y puede llegar a 400.000, o lo pueden hacer pensar, aunque llegue a 100.000, más que duplico el dinero. Entonces, es como que fomentan que gente incauta se lance a invertir en esto sin pensarlo, sin meditarlo suficientemente. Mi recomendación es que si algo subió más de un 400% en 9 meses, no te metas. No te metas como inversión especulativa, porque, digamos, probablemente pueda seguir subiendo. Pero si uno mira la propia experiencia del Bitcoin, pasó de 20.000 en el 2017 a 4.000 y poco, no recuerdo exactamente cuál fue el mínimo, pero quiero decir, eso mismo puede volver a pasar. Y en cualquier caso, si uno quisiera tomar una posición, yo lo que recomendaría es hacerlo siempre con una porción marginal de los ahorros de uno, porque la regla más importante que hay en la inversión financiera, desde mi punto de vista, es la diversificación. Uno no puede jugársela a que va a comprar bitcoins y se va a forrar. No, si tú te quieres forrar de la noche a la mañana, mejor juega a la quiniela. Entonces, a lo mejor con eso tienes suerte. Pero con activos financieros no te lo recomendaría. Y este caso no creo que sea distinto. De ninguna manera va a poder seguir subiendo. Digamos, creo que sería la única vez en la historia que un activo puede subir de manera indefinida de 24.000 a 400.000, sería una cosa de locos. Así que mi recomendación sería que no te dejaras llevar por esos comentarios alcistas desenfrenados, porque luego los platos rotos los pagarás tú. Hay un comentario, más que un comentario, salieron noticias unos días de que la remuneración media de los consejeros delegados de las empresas del IBEX 35 fue en el año 2019 de 4.100.000 euros. Claro, en realidad esa noticia es absolutamente hueca, o sea, no nos dice nada. Pero a mí esas noticias no me gustan porque siempre tienen un tufillo como contrario al sistema de libre mercado, porque siempre esas noticias incluyen la sospecha de que vivimos en un sistema injusto y explotador. Es muy difícil comparar los precios de los consejeros delegados de distintos países del mundo, porque además de los salarios tienen premios, tienen la posibilidad de comprar acciones de la propia empresa, pueden tener planes de pensiones de la empresa, un montón de beneficios diferentes. Entonces realmente es muy difícil. De todas formas, busqué información sobre cuánto cobran consejeros delegados de otras empresas. La mayor cantidad de información disponible corresponde a empresas norteamericanas. Y por ejemplo, encontré que el consejero delegado de Facebook, o sea, Mark Zuckerberg, cobra más de 21 millones de euros anuales, el de Apple 10 millones y medio de euros, porque lo pasé todo a euros, para que sea comparable con los del IBEX. Los de General Electric, Citibank, más de 7 millones, los de Mastercard 6 millones y medio, igual que el de JP Morgan, el de Johnson & Johnson o Pepsi o IBM, todos más de 5 millones de euros, el de Nike 8 millones.
incluso también en empresas europeas. El consejero delegado de Adidas, una empresa alemana, 6 millones, el de Nestlé, una empresa suiza, más de 9 millones, incluso el consejero delegado de Mercado Libre, una empresa que es como el Amazon latinoamericano, que fundó un argentino, cobra más de 10 millones de euros. Entonces quiero decir, si uno tiene en cuenta que el mercado de los consejeros delegados es un mercado global, como el mercado de los futbolistas o de los pilotos de Fórmula 1, las remuneraciones de unos y otros no pueden alejarse mucho porque, insisto, es un mercado global. Y si uno mira los consejos directivos de las empresas, de estas empresas que mencioné, se encuentra que hay gente de todo el mundo, de India, Japón, árabes, alemanes, ingleses, lo que sea, hay de todo, porque se trata de gente extremadamente capacitada, con experiencia muy valiosa o con algunas características que los hacen realmente gente de mucho valor, y por eso están donde están. Porque uno puede decir, bueno, el salario medio de un consejero del IBEX es 170 veces el salario medio, o es más de 300 veces el salario mínimo. Y yo digo, ¿y eso qué tiene que ver? Porque detrás de esas comparaciones está la idea subyacente de que lo que cobran unos de más, entre comillas, es lo que le están quitando a otros. Y yo eso lo voy a rechazar siempre, porque sería aceptar la idea marxista de que hay explotadores y explotados, y yo no lo veo así. Uno podría pensar, 170 asalariados medios, ¿estarían dispuestos a tomar la responsabilidad de dirigir una de las grandes empresas del IBEX? Entonces, no estamos comparando, digamos, no se puede comparar las habilidades que se tienen, incluso, más que habilidades, la disponibilidad a aceptar esa responsabilidad. Gestionar una empresa que paga 30.000, 40.000 nóminas mensualmente es una responsabilidad enorme. Un error puede significar miles de puestos de trabajo que se pierden, y un acierto puede significar miles de puestos de trabajo que se crean. Entonces, la comparación con el salario medio o con el salario mínimo no tiene sentido. Es una crítica de raíz marxista que, insisto, implica creer que tiene algún sentido la idea de que unos cobran mucho porque otros cobran poco. Y realmente no podemos decir que los consejeros delegados del IBEX 35 cobren poco porque Mark Zuckerberg cobra 21 millones y ellos 4, y con el mismo criterio tampoco podemos sacar ninguna conclusión de la disparidad que hay entre el salario de un consejero delegado del IBEX y de un asalariado medio. Los únicos que deben estar, los únicos a los que les debe preocupar esa cifra, es a los accionistas de cada una de esas empresas, que son los que lo pagan. Ahora, si los accionistas de estas empresas consideran que el consejero delegado cobra un salario que ellos con el que estuvieron de acuerdo, yo no tengo nada que decir, y creo que nadie tiene nada que decir. Es como si tú pagas un alquiler X y tú firmaste un contrato con el propietario y yo te digo que tú pagas mucho, pagas poco. ¿Y en función de qué te lo digo? Si es un asunto que tú valoraste junto con la otra persona interesada. Esto es lo mismo. Si un consejero cobra X y los accionistas, es decir, los dueños de la empresa, estuvieron de acuerdo en pagarlo, ¿qué más hay que decir? Nada más. Pero además hay otro tema, que es lo más importante y es lo que se olvida, que es que la remuneración de esos consejeros delegados sale de la decisión voluntaria de los consumidores de comprar los productos o servicios que ofrezca la empresa en cuestión. El consejero delegado de Inditex
cobra lo que cobra porque millones de personas en el mundo deciden voluntariamente comprar los productos que ofrece Inditex. Si la gente cambiara de opinión y todos fueran a comprarse su ropa a H&M, Inditex cierra y el consejero delegado pasa a cobrar 0. Entonces, si la gente compra en Inditex, es porque valora más la ropa que le dan que el dinero que paga. La gente compra para estar mejor. Por lo tanto, ¿qué hay que objetar a los salarios del consejero delegado de Inditex o el director financiero o quien sea? Son los salarios que están pagados por sus clientes. Y ningún cliente compra ropa en Inditex con un revólver en la cabeza. O sea, a nadie le obligan a comprar la ropa en Inditex. Son todas transacciones voluntarias, hechas a una empresa que enfrenta una competencia feroz de otras grandes empresas del mundo en el mismo sector. Entonces, encima que tienen éxito, ofrecen un buen producto, la gente le gusta, lo compran y da para pagar altos salarios, ¿qué es lo que hay que quejarse? ¿Cuál es el motivo de la queja? El único motivo que puede haber detrás de la queja, en este caso, es el resentimiento o simplemente que uno sea marxista y que crea que un empresario o una gran empresa por definición está explotando, cuando en realidad no es así. Entonces, simplemente lo que te quería transmitir es, cuando veas las noticias de lo que gana un consejero delegado del IBEX o el consejero delegado de Facebook o de cualquier multinacional, simplemente tienes que saber que es una noticia que no tiene ningún valor más que estadístico y que podría interesarte si, no sé, si tú puedes llegar a ser consejero delegado de una de esas empresas, digamos, como para poder negociar tu salario mejor. Pero de ninguna manera significa, no veo ninguna injusticia. Es más, esa gente paga muchísimos impuestos y muchísimas cotizaciones sociales que ayudan a financiar escuelas, hospitales y muchas otras cosas. Ni qué decir de que esa gente es la que más ahorra y esos ahorros ayudan a financiar la inversión. Por lo tanto, entonces, no solo es que esa gente gana legítimamente los salarios que cobra, siempre estoy hablando del supuesto de empresas que operan en el libre mercado y en competencia. Si son empresas que hacen el dinero a partir de un privilegio estatal, de una licencia estatal, eso ya es otra cosa. Porque ahí el consumidor, aunque esté comprando de manera voluntaria, ese consumidor está siendo obligado a comprar a un precio mayor que el de mercado. Yo estoy hablando, por eso hablé de Inditex, que es una empresa que compite en el mercado junto con todos los demás. Entonces, en esos casos de empresas en libre competencia, no solo son salarios ganados legítimamente, pagados por consumidores que están satisfechos, sino que además, a partir de esos salarios se generan ingresos para financiar servicios públicos que ayudan a gente, a todos en definitiva, y ahorros que financian inversión que a su vez crean puestos de trabajo. Me voy a referir ahora al tema de los salarios. Como te decía, está el tema, se publicó estos días la encuesta trimestral del coste laboral, que es la estadística oficial que recoge la evolución del salario medio, de los costes laborales, también del tiempo de trabajo. De ahí se pueden hacer cálculos sobre el absentismo, sobre las horas trabajadas, horas extraordinarias, etcétera, etcétera. En el segundo trimestre, cuando uno miraba el salario medio ordinario, es decir, el salario que se paga todos los meses, sin contar horas extras, ni pagas extraordinarias, ni premios, ni nada que no sea el salario mensual.
y además es en términos brutos, es decir, antes de computar cualquier descuento, retención, etc. Entonces, si uno miraba ese salario, que el Instituto de Estadística se llama el salario medio ordinario, veía que en el segundo trimestre se había producido una caída del 11%, que era la mayor caída en más de un siglo. ¿Y por qué se producía esa caída? Porque había casi 3 millones de personas en ERTE. Y los ERTE en las estadísticas se cuentan como ocupados, aunque no estén trabajando. Entonces, si tú estás en ERTE, no cobras tu salario entero, cobras menos. Entonces, como esa gente sigue computando como ocupada, la caída de ingresos que sufren los que están en ERTE impacta en la estadística de salarios. Entonces, ahora acaba de salir el dato del tercer trimestre y muestra una recuperación muy importante, porque claro, si había 2.700.000 personas en ERTE, en el tercer trimestre había menos de 900.000. Entonces, esa reducción enorme de la cantidad de personas en ERTE ya automáticamente significó una recuperación importante del salario medio, aunque sin embargo no fue suficiente para evitar una nueva caída, porque el salario promedio del tercer trimestre fue un 1,2% más bajo que el de un año antes. Ahora, a pesar de ser una caída, la verdad que teniendo en cuenta la sensación térmica, digamos, a pie de calle, parece una caída moderada. Entonces me puse a bucear, a desgranar los datos a nivel de ramas de actividad. Estrictamente el INE la llama secciones de actividad, después vienen las ramas. Las secciones de actividad hay 18. Entonces cuando tú miras los salarios promedios en cada una de estas 18 secciones de actividad, la verdad que llegas a la conclusión de que hay en materia salarial 3 Españas. En un extremo están los asalariados de los sectores más afectados por las restricciones, por la pandemia, que son 4. Son la hostelería, el comercio, el transporte y las actividades culturales y recreativas y de ocio. En el otro extremo tienen los empleados de las administraciones públicas. En este caso no está contando ni a los sanitarios ni a los empleados públicos que trabajan en educación. Está contando simplemente empleados administrativos, también los de defensa, de seguridad social, etc. Entonces, como te digo, en un extremo los sectores golpeados, en otro extremo la administración pública y en el medio todos los demás. Esas son las 3 Españas que hay en materia salarial. ¿Y por qué te digo esto? Porque el salario medio de los sectores golpeados cayó más de un 7% en promedio. Y mientras el salario medio de los sectores golpeados cayó más de un 7%, la remuneración media en la administración pública aumentó un 5,7%. O sea, es una disparidad, esa sí que es una disparidad, digamos, injusta. Entonces, como digo, caída del 7 para los sectores más golpeados, aumento de casi del 6 para la administración pública. Y en el medio, el resto de sectores que prácticamente quedaron igual, un incremento medio de 0,1%. Ahora, si miras los datos individuales de cada uno de esos 18, cada una de esas 18 ramas, secciones, la disparidad es todavía mayor, porque en la hostelería, donde trabaja 1,5 millones de personas, el salario promedio en el tercer trimestre cayó un 26% con relación a hace un año. Y en la otra punta, el salario que mejor evolucionó fue el de las industrias extractivas, que son solo 33.000 personas, que subió un 5,9%. De las 18 secciones de actividad, el salario subió en 10
y cayó en 8. De esas 10 en que subió, en la administración pública tiene el segundo incremento más alto, como te dije, un 5,7%. Y la verdad que desde mi punto de vista no es algo razonable que la administración pública sea el segundo sector con mayor incremento del salario medio, porque primero por la situación económica en general, pero además por el estado calamitoso de las cuentas públicas. Como dije hace un rato, la deuda pública del conjunto de administraciones públicas ya superó el 1,3 billones de euros. ¿Y por qué te decía que esa disparidad sí era injusta? Porque no me voy a cansar de repetir una obviedad que hay, pero que aunque sea obvio hay que seguir recordando, y es que los salarios del 1.400.000 personas que trabajan en la administración pública son pagados con los impuestos de quienes trabajan en el sector privado. Entonces ahí hay gente que me dice, sí, yo trabajo en el sector público y pago impuestos también. Y yo le digo, ya lo sé. Lo que ocurre es que esos impuestos que paga la gente que trabaja en el sector público en realidad son descuentos que se hacen a una nómina que está financiada al 100% por los impuestos de la gente que trabaja en el sector privado. Pero además de pagar los impuestos, además de pagar los salarios de ese 1.400.000 personas que trabajan en la administración pública, el sector privado también paga el salario de casi otros 2 millones de personas que trabajan en el sector público, en los sectores de educación y salud principalmente. Bueno, y además paga el salario de los parados, paga el salario de los pensionistas y de todos los políticos. Entonces, para un gobierno que se llena la boca hablando de equidad, no parece lo más equitativo subir el salario de unos, es decir, de la administración pública, al mismo tiempo que el de los que los pagan, en promedio cae. Y en algunos casos, como en nuestra idea, cae mucho. Pero en realidad, recordarás que, por un dato que ya te comenté, la situación es en realidad peor. Porque no es solo que el salario del sector privado cae, si tú tomas todos los sectores, excluyendo a la administración pública, la caída es de 1,6%. Entonces, no es solo que el salario medio del sector privado cae, sino que además es un colectivo menguante, porque en los últimos 12 meses se perdieron casi 500.000 puestos de trabajo en el sector privado. Y te repito, contando como ocupados a lo que están en ERTE, que son más de 700.000, porque si no tendríamos que decir que se perdieron 1.200.000 puestos de trabajo en el sector privado. Pero bueno, insisto, en los últimos 12 meses se perdieron casi 500.000 puestos de trabajo en el sector privado y al mismo tiempo la administración pública contrató a casi 140.000. Entonces, los que pagan el salario de los empleados públicos no solo son cada vez menos, sino que además también ganan menos. Y el sector público no solo no hace ni el amago de, digamos, de cuidarse un poco, sino que aumenta el salario y además contrata más gente. Y como la fresa de la tarta está que en los presupuestos para el año que viene se incluye una nueva subida de 0,9% para el sector público. Cosa que es algo que profundiza esta política que es típicamente socialista, de hacer que unos sean más iguales que otros, como decía Orwell en Rebelión en la Granja, que al final los cerdos se terminaban haciendo dueños de la granja, y el libro termina diciendo eso, que unos son más iguales que otros. Bueno, aquí pasa algo parecido. Nos dicen que somos todos iguales, pero al final hay unos más iguales que otros, porque unos que son los mismos que tienen su puesto de trabajo garantizado,
son los únicos que reciben subida salarial pagada por la gente que se está quedando en paro o está en ERTE. Pedro Sánchez ha repetido no sé cuántas veces eso de que su intención es no dejar a nadie atrás. Visto lo visto en materia salarial, yo creo que en realidad lo que quiere es poner a unos, incluido él mismo y todo su gobierno, mucho más adelante que otros.